Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que el mensaje de esta mañana pueda bendecir y edificar tu vida personal, tu vida familiar, tu vida espiritual. Hoy quiero hablar de cómo la falta de paternidad puede afectar en el desarrollo de una persona. La falta de paternidad puede provocar vacíos, puede provocar falta de preparación en la vida, que tarde o temprano se hace evidente y nos impide entrar a una vida de desarrollo. Déjame decirle que estaba leyendo una encuesta en una página en internet que se llama trabajando.com, y esta página dice que el 53% de los mexicanos, 53% de los mexicanos, es decir, casi un poquito más de la mitad de los mexicanos, considera que su padre estuvo ausente en su niñez por asuntos laborales, por motivos laborales. Más de la mitad de los mexicanos encuestados dicen que su padre estuvo ausente por motivos laborales. Esta misma fuente reportó que el 35% de los encuestados consideró que el tiempo que pasó con su padre fue equilibrado y suficiente. 35%. O sea, 35 personas de 100 dicen, pues la relación con mi papá fue equilibrada y suficiente. Eso es lo que dicen el 35%. Pero el 12% de las personas encuestadas juzgó haber pasado bastante tiempo junto a su progenitor. Es decir, casi 1 de cada 10 dice que pasó el tiempo suficiente con su progenitor. Imagínese ahí donde está sentado, cuente 4 para un lado y cuente los 5 de adelante, y entre esos 10 solamente uno, según esta encuesta, pasó tiempo suficiente con sus padres. Eso es lo que dice esta página de internet. La cifra de padres ausentes en las familias mexicanas ha ido modificándose. Por ejemplo, en 1995 carecía de padre, en los hogares carecían de este integrante el 31% de los hogares. De cada 10 hogares, en 3 no había papá. En 1995, de cada 10 hogares, 3 no tenían papá. Y para el 2008, o sea, 13 años después, el porcentaje aumentó a 41.5%. O sea, poco más de 4 hogares de 10, de cada 4 hogares, de 10 hogares, 4 de ellos no tenían papá. Había una mamá luchona, había una mamá esforzada, pero papá no había, el 41.5%. Para el 2015, hace 3 años, para el 2015, esta cifra de padres ausentes en la casa, o que no hay papá, está cercana al 47%, casi la mitad. Por favor, haga esta dinámica, cuente 4 personas hacia el lado, 1, 2, 3, 4, y luego cuente las 5 que están enfrente, y según esta cifra, los de la fila de enfrente no tuvieron papá, y los de la fila de atrás, los 4 que están al lado de usted y usted sí tuvieron papá. O sea que de pronto podemos estar interactuando con personas que están pagando las consecuencias de una falta de paternidad en el hogar. Podemos estar cerca de personas que están mostrando la carencia de un padre. Ahora, debemos ser conscientes de que en muchos hogares sí hubo padres presentes física y económicamente, pero ausentes en la formación de los hijos. El papá que sí aportaba, el papá que sí mandaba el dinero, el papá que sí era trabajador y esforzado, pero que no estuvo presente en la formación de los hijos. De manera que hijos que no recibieron una correcta paternidad, el día de mañana pueden tener dificultades para desarrollarse o para ejercer en sus propios hijos una correcta paternidad. Y esto puede ir empeorando, como vemos que las cifras van en aumento, de 1995, que era el 31%, al 47% que era en el 2015. Y si la tendencia continúa, esto nos muestra por qué nuestra sociedad
puede estar pagando los estragos porque estas cifras son alarmantes. La ausencia de un padre en la casa, la ausencia de un padre formando a los hijos, hablando de una correcta paternidad, no solamente el bigotón que manda el dinero para que los hijos coman, sino el papá que está en la formación, que está en el cuidado, en la corrección de los hijos, es importante. En estos próximos 30, 40 minutos quiero hablarte de cómo es importante la paternidad para poder generar una generación de conquista, una generación de fe, una generación que no tenga temores, que no tenga límites, sino que tenga tal identidad con su Padre Celestial, porque ha tenido una identidad correcta con su Padre terrenal. Veíamos la semana pasada en Josué capítulo 4, versículos 1 al 4, dice la Escritura: aconteció que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, yo te decía que fue toda una generación que pudo pasar el Jordán y romper con ciclos de estancamiento, dice la Escritura que Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomaos de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había preparado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. La semana pasada yo te decía que esta generación estaba saliendo de un ciclo de 40 años. Esta generación no se las vio fácil para salir de allí. Era una generación que junto con sus padres había visto la manifestación de la presencia de Dios a través de la nube. Habían visto milagros, habían recibido enseñanzas frescas, porque Moisés subía a la montaña y cuando bajaba, bajaba con las tablas de la ley recién hechecitas por Dios. Tenían tal revelación, tal manifestación de la presencia de Dios entre ellos, pero tenían dificultades, la generación de sus padres, dificultades para poder avanzar y poder desarrollarse. Esta generación de Josué no se las vio fácil para romper con ese ciclo de estancamiento, porque tuvieron que romper con situaciones espirituales y tuvieron que romper con culturas familiares que estaban en operación en sus casas. Las culturas familiares de pronto están tan arraigadas en nuestra vida que se hacen evidentes en el trabajo, en la escuela o en donde nos relacionamos con otras personas. Es decir, una persona puede ser ordenada o desordenada según le enseñan en la casa. Una persona puede ser bien hablada o mal hablada según le enseñan en su casa. Una persona puede ser pesimista o positiva según le enseñan en la casa. Una persona puede tener buena actitud o ser pesimista según lo hayan formado en su casa. Y esta generación, la generación de Josué, tuvo que romper con culturas familiares y con situaciones espirituales que los tenían detenidos. Los padres de esta generación, de la generación de Josué, se quedaron en el desierto. Fue una generación que salió de Egipto, pero no entró a Canaán. Es decir, se quedaron con la esperanza de llegar a Canaán. Fue un pueblo que inició algo que no terminó. Fue un pueblo que emprendió un camino y se quedó varado a la mitad del proceso. Era una generación híbrida, que tenía genes de Egipto, pero también quería tener los genes de Moisés. Escuchaban a Moisés y recibían una parte, pero había todavía una genética de Egipto que estaba arraigada en ellos, porque como sabemos, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y pasa como aquel muchacho que lo sacamos del rancho, pero que es bien difícil sacarle el rancho. Entonces estaban ellos tan arraigados, eran híbridos porque tenían la genética y el pensamiento de Egipto y tenían la esperanza de llegar a la tierra de Canaán. Esta generación no pudo llegar, la generación de Moisés no pudo llegar. De manera que estos jóvenes, los jóvenes de 20 años para abajo, la generación de Josué, ellos en sus casas escuchaban a sus padres hablar del mundo y hablar de Canaán, porque era una generación híbrida. Esos muchachos llegaban a su casa y escuchaban a sus padres hablar mal de Moisés. Ese Moisés se pasa.
Es que ese Moisés cree que no tenemos nada que hacer. Y es que ese Moisés nada más nos está pidiendo cumbres. No había cumbres, perdón. Y es que ese Moisés nos está pidiendo esto y lo otro. Y en sus casas ellos murmuraban, porque la Biblia enseña claramente que ellos eran murmuradores. Entonces, estos jóvenes que crecían en un ambiente donde sus padres tenían la tendencia a murmurar de sus líderes, ellos tenían que romper con eso si querían llegar a Canaán. Tenían que romper con culturas familiares. Sus padres eran pesimistas y decían, tenemos que regresar a la vida de Egipto. Tenemos que volver por donde veníamos. Esto del camino por donde nos lleva Moisés, esto de la escuela de campeones, esto de que ir a un grupo de vida, esto de que pertenecer a un discipulado, no es lo nuestro. Y allá en lo privado de su casa, ellos hablaban, ellos criticaban, y los muchachos, sus hijos, estaban escuchando lo que sus padres decían. De manera que si esta generación quería llegar a Canaán, tenía que aprender a respetar a sus padres, pero entender que sus padres eran híbridos, que tenían pensamientos del mundo y querían llegar a Canaán. ¿Sabe qué es sorprendente? Que en ocasiones uno encuentra a jovencitos cuyos padres les permiten tener ciertas conductas o ciertos comportamientos que no son característicos de un cristiano. Hay crisis en los jóvenes, sobre todo en las casas, en los jóvenes cuyos padres son permisivos, cuyos padres no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Igual pueden ver a su hijo cantando, viendo como los niños que salen en algunos videos, perreando o con la música hip hop, y se ríen de lo que hacen sus hijos, porque los padres lo permiten y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, de manera que ese padre puede ser un híbrido que todavía tiene la influencia del mundo y cree que está haciendo la voluntad del Señor. Los hijos de ellos, la generación de Josué, tuvo que romper con esas culturas que estaban arraigadas en sus casas, en sus mismas familias. Esos jóvenes tuvieron que romper con esa incorrecta paternidad, porque era híbrida, para poder avanzar hacia el propósito que Dios tenía para ellos. Pero el punto es que esa generación, la generación de Moisés, estaba acostumbrada a dejar las cosas a medias. Yo recuerdo que tenía la costumbre, Natán, tenía la costumbre de dejar las cosas a medias. Me acuerdo que un día un hermano mío me prestó una casa para vivir allí y empecé a pintar la sala y empecé muy bien, pero después me faltó un pedacito, una pared casi, y estuvo por meses y nunca lo terminé. Y Florecita me decía, ¿cuándo lo vas a pintar? ¿Mañana? ¿Y cuándo lo vas a pintar? ¿El lunes? ¿Y cuándo lo vas a pintar? Nunca lo pinté. Hasta que entregamos la casa la tuve que pintar por completo. Yo tenía ese problema de dejar las cosas a medias, de empezar a chapolear el terreno y chapolear una parte, pero dejar la otra parte para después, y ese después nunca llegaba. Y ese después seguía ahí hasta que se volvía a montar la parte que había chapoleado. Esa era una costumbre que yo tuve que identificar en mi vida. Tuve que darme cuenta que tenía la tendencia de dejar las cosas a medias. Quizás porque mi padre, y no le estoy echando la culpa a él, mi padre viajaba mucho y no había quien me supervisara que yo terminara las cosas que empezaba. Y como no había quien me supervisara las cosas que yo empezaba, entonces me generó a mí una costumbre, un hábito de dejar las cosas a medias. Gracias a Dios identifiqué esa parte, luché para romperla y finalmente la rompí. Si no, ¿cuántos libros estuvieran a medias? Gracias a Dios los termino, los publico y los echamos a andar, porque algún día el Señor me alumbró en esa parte de poder romper con la tendencia a dejar las cosas a medias. ¿Está aquí conmigo? Yo declaro en el nombre de Jesús que todo eso que tú dejas para después, ese espíritu de postergación se va de tu vida y empiezas a aterrizar tus ideas y proyectos hasta que los ves materializados en el nombre de Cristo. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor si usted lo recibe. Ahora, el punto es que la generación de los padres de Josué fue una generación que no entró a Canaán, se quedó a medio camino. Y esa situación es semejante a lo que podemos ver en la actualidad, en la iglesia. Muchos escuchan el mensaje de salvación y lo reciben. Inician con entusiasmo un nuevo camino. Todo es dicha, todo es felicidad.
ya saludan a la suegra, ya llegan a la casa con alegría. Hasta el perro de la casa se dio cuenta que la persona cambió porque ahora llega y lo acaricia, ya no lo llega pateando. Hay cambios evidentes. Pero algo pasa que en el camino se levantan situaciones que provocan que la persona deje de asistir. Aquello que empezó con alta efervescencia espiritual, aquello genuino que inició en la persona, de pronto se desbarata y la persona deja de asistir. En la plataforma, en el sistema, tenemos registrados de enero del año pasado a la fecha más de 4,000 personas cuyos datos se metieron al sistema. Y actualmente no están esas 4,000 personas. Nos habla de personas que iniciaron un día, que tomaron la decisión de entregar su vida a Jesús y decir, este es el camino, vamos a echarle ganas, vamos a continuar, vamos a dejar el mundo. Iniciaron, pero no lograron continuar. Y esto no solamente pasa en lo espiritual. Esto puede pasar con una pareja de novios, que de pronto esa pareja de novios piensan las cosas en serio, como toda pareja de novios debe pensarlo, empiezan a hacer planes, empiezan a tener sueños de lo que van a hacer, la casa que van a comprar, el jardín que van a tener, el hombre promete chapolearlo siempre, la mujer promete hacerle de comer rico, y una serie de cosas que ellos empiezan a planear y a proyectar. Las cosas empiezan a dar, la suegra acepta al yerno y todo empieza a caminar bonito. Ponen la fecha de matrimonio, salen los padrinos, empieza todo a caminar viento en popa, se casan, sale la oportunidad de una casa, empiezan a vivir en ese nuevo hogar, lo pintan bonito, llegan los niños, aquel cuarto lo arreglaron todo muy bonito, todo está caminando muy bonito, pero de repente algo se levanta. Y aquello que empezó con grandes sueños y proyectos, de pronto se ve con riesgo de desbaratarse. Y aquella situación empieza a presentar situaciones de infidelidad, de adicciones, de malos tratos. Y lo que empezó bonito, tarde o temprano, se pone tenso al grado de que llegan al juez, quien legalmente los declara divorciados. Un matrimonio que empezó, pero que no logró llegar a su destino, que se quedó a medio camino. Esto le puede pasar a alguien que inicia un negocio, un hijo de Dios, una persona creyente, cristiana, que de pronto esta persona tiene una idea, pero esa idea nunca la aterriza. Siempre trae proyectos y buenos proyectos con un potencial de desarrollo, pero nunca las aterriza las ideas. A los 3 meses lo vuelves a ver y trae otra brillante idea. Y es algo que va a cambiar el mundo, va a darle empleo a mucha gente, pero 3 meses después te das cuenta que no logró aterrizar aquella idea, todo quedó en el aire porque no le dio continuidad a lo que estaba en su mente. Quiso iniciar algo, tal vez puso un negocio, lo rotuló bonito, lo promovió por las redes sociales, aquello estaba extraordinario, le invitaron al pastor a que cortara el listón, sacaron el champaña, no, eso no se da, perdón, sacaron el agua de Jamaica, los postrecitos, todo estaba viento en popa, muchas esperanzas, muchos sueños, muchos proyectos, extraordinarias ideas, pero en algún momento del camino abandonan el barco, abandonan el proyecto, esto no es lo mío, esto no funciona, y aquello que empezó con grandes expectativas se llega a perder en el camino. ¿Está aquí conmigo? ¿Me regala una sonrisa? Dígale al que está a su lado, el pastor no está hablando de ti, yo no le dije nada. Acerca de ti. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué muchas personas que inician el camino de la vida en Cristo de pronto lo abandonan? ¿Por qué muchos que empiezan la vida del servicio lo abandonan? ¿Por qué muchos que abren un grupo de vida al poco tiempo lo abandonan? ¿Por qué una pareja que se casa amándose, proyectando el cielo en la tierra, termina odiándose y peleándose por los bienes? Ya ni por los niños, porque no, llévatelos tú. Tristemente está pasando eso. Que hay cónyuges que se separan y no, tú quédate con los niños, si los quieres te los doy, llévatelos.
A mí dame la casa y dame el coche. Está pasando. Platicaba con un abogado que me decía, esto no era común antes, las mujeres protegían a los niños. Ahora algunas mujeres, dice, para empezar, pues la separación es terrible, ¿no? Pero ahora el grado de decir que la mujer, pues llévate a los niños que yo quiero hacer vida. Eso siempre lo hacían los hombres. Pero ahora está afectando a ambas partes, donde vemos claramente una crisis en nuestra sociedad. Y ya no hablo solamente allá en el mundo. Ahora entre los evangélicos, entre los cristianos, de pronto ya es tan común, pues nos separamos y punto. Me divorcio y punto. Y no solamente entre creyentes, sino también entre ministros o entre pastores, en hombres que en algún momento estaban sirviendo al Señor y terminan divorciándose y separándose. ¿Por qué muchos se quedan a medio camino en sus proyectos de vida? Aquel proyecto empresarial, de pronto lo dejan a medio camino. ¿Sabe que la falta de paternidad tiene efectos negativos en la vida de la persona? Muchos efectos negativos. No puedo hablar de todos los puntos que pudiera afectar una falta de paternidad, pero por lo menos quiero tocar uno o dos puntos en esta mañana que nos lleven a reflexionar. Porque en el caso de los israelitas que salieron de Egipto, encontramos que ellos venían cargando la ausencia de paternidad que se generó en ellos en Egipto. Porque así como en la actualidad, uno de los factores que impide ejercer la paternidad es el exceso de trabajo. Usted puede tener una empresa, usted puede tener un buen trabajo, usted puede ganar muy bien y proveerle a sus hijos de aparatos electrónicos, de ropa y de muchas cosas, pero la paternidad juega un papel importante en el desarrollo de los hijos. Fundamental. Eso no lo cubre el abuelo, no lo cubre el tío, no lo cubre nadie más. El papá es quien debe ejercer esa área de la vida en la formación de los hijos. En el contexto de los israelitas, ellos eran esclavos. Imagínese usted que por su trabajo no puede tener tiempo para jugar con su hijo. Ahora imagínese ellos en un contexto de esclavitud. La esclavitud impedía que los padres estuvieran con los hijos. La esclavitud impedía que los padres desarrollaran a sus hijos, invirtieran tiempo en ellos, al grado de que encontramos a una generación sin identidad, sin formación y sin poder entrar al proyecto que Dios tenía para sus vidas. Incluso lo vemos en Moisés, el gran siervo de Dios. Moisés, el hombre que Dios usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio fueron escritos, se los atribuyen a Moisés. Pero este gran hombre de Dios, que pasaba tiempo en la montaña, 40 días en la montaña, y esos días sin comer, esos días en la presencia de Dios, un hombre altamente espiritual, un hombre con tal revelación que escribió los mandamientos que el Señor le dio, mandamientos que hoy en la actualidad muchos países utilizan algunos de esos puntos en sus constituciones. Hace muchos años Dios se lo mostró a un hombre llamado Moisés. Un hombre llamado Moisés a quien Dios lo llevó a escribir leyes sanitarias, leyes de alimentación. Ahora usted está tomando dietas ya que se ve medio infladito. Bueno, desde hace mucho tiempo Dios le reveló a Moisés cosas que no tenían que comer porque le afectaba a la salud a las personas. Este hombre de gran estatura, con milagros, con señales, usted lo ponía en la balanza y en la parte de la balanza, en el ámbito del servicio a Dios, él salía con números extraordinarios, un gran servidor de Dios. Pero en la balanza donde se mostraba el área de la familia, encontramos que estaba falto. Por ahí él estaba en señales y en milagros, y de pronto viene su suegro a verlo y le dice: Moisés, es extraordinario lo que tú estás haciendo. Moisés, tú eres un gran hombre de Dios. Todo mundo allá en donde vivo está hablando de lo que Dios está haciendo contigo. Pero ¿sabes una cosa? Tu esposa y tus hijos allá están en la casa. Tiene rato que no los ves. Estás tan metido en el ministerio, estás tan metido en el servicio que tus hijos andan errantes, sin un padre que los dirija, sin un padre que los conduzca, sin un padre que los forma. ¿Sabes que los nombres de los hijos de Moisés, uno de ellos era Gersón y el otro Eliezer? Gersón significa forastero
he sido en tierra extraña. Y Moisés le puso ese nombre a su hijo porque él era un forastero. Había estado vagando entre las personas nómadas, pero ahora su hijo estaba pagando lo mismo que él había pasado. Ahora andaba errante mientras el papá estaba metido en la montaña en algo bueno, mientras el papá estaba dirigiendo a la nación en algo bueno. Este hombre estaba descuidando a su familia porque esa fue la escuela de paternidad que recibió en su momento. Al recibir esa escuela de paternidad era lo que él estaba transmitiendo. Él recibió esas enseñanzas. Yo no necesité un papá, ha de haber dicho Moisés, pues mis hijos que se las arreglen solos. Y esa escuela la estaba implementando. Yo tengo buenos recuerdos de mis padres. Mi padre fue un servidor de Dios. Mi padre a los 18 años comenzó el ministerio. Y tengo muy buenos recuerdos de mi padre y de mi madre también. Por ejemplo, mi papá siempre fue un buen proveedor. Mi padre siempre daba buenas palabras acerca de sus hijos. Nunca nos dijo palabras como tonto, como burro, como bueno para nada, jamás. Palabras correctas. Tengo imágenes de cuando yo era adolescente, las tengo frescas porque no tiene mucho. Y yo recuerdo que mi papá siempre hablaba, cuando iba a predicar, hablaba de sus 5 hijos. Mi hijo, el mayor, Alfonso, es periodista. Es un hombre que ha escrito tal libro en tal periódico. Mi hijo Daniel, un ministro de Dios a los 20 años. Mi hija Elda Ruth, es abogada, es maestra, trabaja aquí, trabaja allá. Josafat, es odontólogo, trabaja en la universidad. Natán, el más guapo. Natán, está estudiando esto, estudiando lo otro. Siempre buenas palabras. No tengo en mi mente que en algún momento haya dicho palabras denigrantes o palabras ofensivas hacia nosotros. Jamás. Ni hacia nuestra mamá, jamás. Mi padre era un hombre que servía a Dios e iba a las comunidades más alejadas. Él fue director nacional de una denominación, pero se iba a los ranchitos, se iba a los ejidos, lugares donde funcionarios de cuello alto no iban. Él iba a los campos, él se metía donde estaba la necesidad. Recuerdo que llevaba cajas de libros, porque en esas zonas la gente no tenía acceso a la literatura, y mi papá, preocupado por llevar herramientas a la gente, se introducía y siempre llevaba libros. Mi madre también fue una madre extraordinaria, mi madre cariñosa, amorosa, una extraordinaria mujer. Mi mamá fundó 3 iglesias, una aquí en la colonia del Pueblo, otra en Maranata, allá en la colonia Niños Héroes. Yo recuerdo cuando mi mamá fundó esa iglesia, empezó en una casa, fue en un funeral porque al señor de la casa lo asesinaron, y la mamá, la esposa más bien, la familia Martínez, recuerdo, le pidió a mi mamá que fuera a predicarles, y el día que fue el funeral, ahí se abrió la iglesia, la gente llegó y comenzó eso. Yo tenía 5 años, no tiene poquito, ¿no? Íbamos en los autobuses llamados Las Cotorras, no se haga si se acuerda usted, Las Cotorras, y me acuerdo que nos bajábamos en la carretera, ahí en la Niños Héroes, y caminábamos y las calles eran pura arena, pura arena. Después de eso mamá fundó una iglesia acá en La Morelos, tiempo después, llamada Genezaret. Servían a Dios con bastante pasión, bastante entrega, bastante compromiso. Pero en el caso de mi padre tenía que viajar por todo el país. Mi padre tenía que andar por muchos lugares, metido en el ministerio. Siempre que venía, yo recuerdo que invertía tiempo en nosotros. Tengo imágenes de niño cuando me llevaban a un restaurante en Madero llamado La Famosa. ¿Alguien se acuerda? La Famosa. Nada más los adultos la levantan, ¿verdad? No me doy cuenta. De pronto voy al cine con Flor, y al estar en el cine con Flor le digo, oye, como que hay puras parejas grandes, ¿verdad? Todavía nos sentimos chavos. Pues estamos igual, papi. Me dice, de verdad que ya estamos grandes, ¿verdad? Y tengo imágenes de niño que mi cono con la nieve, con el helado, esos momentos con mi papá. Recuerdo que a veces le encargaba tenis de cierta marca y me los traía.
un padre proveedor, un padre amoroso, un padre con palabras buenas siempre hacia nosotros, pero que el periodo de ausencia, y no lo culpo, porque él estaba sirviendo al Señor y finalmente fue la escuela que recibió, y creo que mejoró a sus generaciones pasadas, pero esa falta de tiempo con nosotros se derivó en una falta de cuidado o de límites hacia mi vida. No había quien me cuidara, no había quien me pusiera límites, y agarré camino. Dejaba las cosas a medias sin una formación. Entonces, ahora yo cuando pasó el tiempo y veo en la palabra la importancia de esto, entonces trato de que no pase lo mismo con mis hijos. Trato de ser mejor, sin comparaciones con los padres, sino en el asunto de la responsabilidad con los hijos. No sé si me estoy explicando en esta hora. Mis padres fueron extraordinarios, pero aprendí algo y no quiero que me pase con mis hijos. Por eso trato de servir a Dios con toda mi pasión y con todas mis fuerzas, pero de igual manera cuidar mis hijos, cuidar mi matrimonio, cuidar mi familia, porque necesito estar equilibrado en lo que Dios me ha confiado. ¿Alguien dice amén? Ahora, así estaba el asunto en la vida de Moisés, y Moisés estaba carente en su casa, estaba falto en su casa de una correcta paternidad. Ahora, tú y yo podemos ser como la generación de Moisés, que inicia algo y no lo termina, que tiene sueños y no los alcanza, que tiene potencial pero que no logra desarrollarse, que cree en las grandes promesas de Dios pero nunca las logra alcanzar. O podemos ser como la generación de Josué y extraer algunas verdades espirituales que podemos aplicar a nuestra vida para romper con ciclos generacionales de estancamiento. Hablo de ciclos generacionales porque 430 años estuvieron en Egipto, 11 generaciones en esclavitud, y la generación 12 se quedó en el desierto. Ellos podían seguir con el mismo ciclo de estancamiento o podían romper con ese ciclo. Ellos podían continuar con la estafeta del desorden, con la estafeta de la mediocridad, con la estafeta de dejar todo a medias, o decir, esto no está bien. Hay que romper este ciclo de estancamiento, cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra perspectiva de la vida y encaminarnos hacia lo que está delante, lo que Dios tiene para nuestra vida. La generación de Josué tuvo que romper con ciertas cosas que sus padres venían cargando. ¿Qué podemos aprender de la generación de Josué? Veíamos en este pasaje que leímos en Josué 4 que ellos pasaron el Jordán. Toda esa generación pasó el Jordán. Iban en busca de la consecución de sus sueños e iban dirigidos por un hombre llamado Josué. Y escuche, Josué no era sacerdote, aunque había sacerdotes. Y esta parte debemos comprenderla. Una cosa es la iglesia y otra cosa es nuestra paternidad en casa. Yo soy pastor aquí en la iglesia, pero en mi casa soy papá. Y marido mandilón también. No. En la casa soy papá. Mis hijos no necesitan un apóstol. Mis hijos no necesitan un pastor. Mis hijos no necesitan un profeta. Me necesitan a mí como papá. Si yo me siento con ellos y me pongo con un lenguaje medio espiritualoide y hablarle muy acá con términos rebombonantes de revelación y de todo ese rollo, mis hijos necesitan un papá de carne y hueso, alguien a quien le puedan decir cosas y puedan escuchar cosas de él. En nuestra casa se necesita de un padre, una madre de familia que pueda conducir a sus hijos, que pueda orientarlos, que pueda corregirlos cuando sea necesario. ¿Alguien está aquí conmigo? Esto es algo que nosotros debemos comprender a plenitud. La semana pasada hablábamos de la casa de Jacob y de los hijos de Israel. Josué eligió de los hijos de Israel. Habla de que entre la congregación había personas con identidad de hijos. Los que eran como Jacob todavía no tenían identidad como hijos. Andaban de usurpadores, de tramposos, pero dice la escritura que Josué trabajó en ellos para poder generar en ellos
una generación de conquista. Y yo creo que esta generación puede ser una generación como la generación de Josué, que sabe que hay promesas que alcanzar, que sabe que hay ciclos que romper, que sabe que no están llamados al estancamiento, sino que hay grandes cosas que vamos a alcanzar en el nombre del Señor. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, Josué no era sacerdote, Josué no era profeta, Josué fue un líder visionario que pudo dirigir a toda esta congregación hacia la consecución de sus promesas. Sabe que hasta ministerialmente a veces hay falta de paternidad. Vemos a tantos pastores con falta de identidad. Yo tengo mi pastor, a quien le rindo cuentas. Pero de pronto uno encuentra en el ministerio personas con gran potencial espiritual, con gran revelación de la palabra, pero en un ciclo de estancamiento por falta de una figura paterna. Y eso ha sido aprovechado por ciertos segmentos, porque de pronto vemos a personas queriendo hacerla de padres, ministerialmente hablando, pero pasa como Gárgamen y la Pitufina. ¿Usted ya vio la última película de los Pitufos? A ver, levante su mano, ¿ya la vio? ¿No la ha visto? Ah, qué espiritual me salió. Se la pasaba leyendo Mateo y Marcos y no le daba tiempo de ver la película. Pero resulta que en la última película de los Pitufos, Gárgamen sale con el asunto de que es papá de Pitufina. Y le manda un mensaje a Pitufina y le dice, yo soy tu padre. Y entonces Pitufina empieza en una crisis de identidad. ¿No era el padre Abraham mi padre? ¿No eran los pitufos mis hermanos? Y ahí va detrás de Gárgamen, porque Gárgamen le dijo, yo soy tu padre. Y actualmente hay muchas personas que ministerialmente salen así para decirte, yo soy tu padre. Pero lo único que quieren es el beneficio de tu persona, el beneficio de ciertas cosas y no una verdadera... no llevarte por un verdadero camino de transformación para llegar al punto donde Dios cumpla sus promesas en tu vida. ¿Está aquí conmigo? Ahora, la semana pasada veíamos que Josué los preparó. ¿Qué hizo Josué? Levante su mano y repita conmigo, Josué los preparó. Ya vimos la semana pasada qué consiste la preparación. Los estaba preparando para un momento como el cruce del Jordán. Los estaba preparando para un momento de conquista. Los estaba preparando para sacarlos de las circunstancias en que ellos se encontraban. Ahora, ¿qué evidencias encontramos de la mano de Josué en ellos? ¿Qué evidencias? En primer lugar, podemos ver que era una generación obediente. Levante su mano derecha y diga, era una generación obediente. Ahora, mira lo que dice la palabra. La palabra dice que el Señor le dijo a Josué que tomara a 12 hombres y los mandara al medio del río y que tomaran piedras de ese lugar para levantar un monumento o levantar un montículo de piedras que quedara de testimonio a las siguientes generaciones. Y escuche, está diciendo, mándales que vayan. Debían ellos ver a Josué como un mentor o como un padre espiritual para realizar aquella función, porque algunos podrían decir, ¿por qué yo? Manda al otro, el otro no está haciendo nada. Muchos podrían haber dicho, ¿por qué me dices a mí, Josué? Yo estoy ocupado, yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo, ¿por qué no le pides a fulanito que no está haciendo nada? Muchos pudieron haber argumentado. Otros tendrían desobediencia disfrazada. ¿Cómo es la desobediencia disfrazada? A veces la disfrazamos con argumentos. No puedo servir porque tengo mucho trabajo. Finalmente es desobediencia porque todos tenemos trabajo. O por lo menos todos tenemos que trabajar. ¿Alguien dice amén? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, entonces todos tenemos que trabajar. Nunca usted va a encontrar en la Biblia que Dios llamó a una persona ociosa que no tenía nada que hacer para una labor extraordinaria. Al contrario, entre más ocupación tengas en tu trabajo, entre más responsabilidad tengas en tu trabajo, esto habla de la clase de persona que eres y la cual necesita Dios en su reino para hacer cosas extraordinarias en su nombre. ¿Alguien dice amén? Entonces, otros podrían encubrir la desobediencia de manera discreta. Lo voy a hacer, pero a mi manera. El pastor me dice que de esta clase de campeones, pero esta clase no la voy a dar otra clase yo que escuché en YouTube y esta está más picuda, más chida y es lo que voy a hacer.
En cierta manera está obedeciendo, pero finalmente está haciendo lo que quiere. En aquel contexto se requería de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y no de intenciones de obediencia. Yo quisiera ir, Josué, pero mira, el agua está bien fría. Yo quisiera ir, Josué, pero mira, es que le tengo miedo al agua. Yo quisiera ir, Josué, pero no tengo tiempo. Otros de plano hubieran podido decirle, conmigo no cuentes. No te voy a enviar ni la cumbre para decirte todo. Si algo tenía que preparar Dios en esta generación a través de Josué, era que estuvieran listos para la obediencia. ¿Está aquí conmigo? Según el diccionario, obediencia está relacionado con el acto de obedecer. Diga conmigo, el acto de obedecer. Es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Pero habla de actos. Otro diccionario señala que obediencia es la acción de obedecer, no la intención solamente, sino la acción. Y ese pueblo, esa generación, necesitaba crecer en obediencia, porque si no había un alto índice o un alto estándar de obediencia, ellos no podrían conquistar Jericó. ¿Sabe qué pasó cuando llegaron a Jericó? Al llegar a Jericó, el Señor le dijo a Josué, van a marchar y le van a dar vuelta a Jericó el primer día, una vuelta. Y ellos tenían que obedecer. No faltaría quien dijera, Josué, ¿pero por qué por acá? ¿No podemos irnos por acá? No, es que el Señor dijo que por acá. Oye, Josué, ¿y qué tal si nos metemos por la puerta de Jericó y nos salimos por la puerta de atrás y ya nos ahorramos un tiempo? Pero es que el Señor dijo que por acá. Oye, Josué, ¿y si mejor le damos 7 vueltas el primer día y los demás días nos vamos a dar el rol? ¿Qué te parece? Se trata de obedecer al Señor. Cuando llegaron a la etapa de conquista, ellos ya no podían andar con argumentos, sino que tenía que haber acciones de obediencia. Y aquí la pregunta viene, ¿qué tan preparados estamos para la obediencia? ¿En qué área batallamos? Por ejemplo, si en esta mañana yo les dijera, ¿saben que la semana que entra necesitamos voluntarios para que al salir de la reunión se paren en la avenida Hidalgo con un letrero que diga alto para que la gente pueda salir? ¿Cuántos voluntarios habría? Sinceramente. Si es de pararme ahí para detener, ¿cuántos voluntarios habría? Mire, ¿cuántos? Bien poquitos. En algo tan sencillo, déjela en alto. No le vamos a pedir que lo haga. Pero en algo tan sencillo. Ahora, estas manos levantadas, así déjela. Si yo le dijera, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a abrir grupo de vida esta semana? A ver. Ahora, yo le pregunto algo, ¿quiere Dios que ganemos almas? Y si no lo hacemos, ¿estamos obedeciendo o desobedeciendo? Pastores, que yo tengo mucho trabajo. Todos tenemos que trabajar. Pastores, que yo tengo muchos compromisos. Todos tenemos compromisos. Pero en aspectos tan sencillos, donde Dios nos pide que le sirvamos en algo, yo puedo decir, no hice la cumbre, no hice la cumbre, no hice la cumbre. Envío obedientemente la cumbre cada semana, pero no realizo la acción cada semana. Y en ese aspecto yo estoy mostrando que estoy carente, en ese aspecto de mi vida, que tengo que romper con eso, con ese estancamiento que me impide obedecer al Señor por completo. Déjame decirle algo. Hay bendiciones que vienen por gracia. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. La Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos porque Dios es bueno. Son bendiciones de la gracia. En el desierto había bendiciones de la gracia. El pan, el maná por las mañanas era por la gracia de Dios. El agua de la roca era por la gracia de Dios. Pero hay bendiciones que vienen por obediencia. Y esas están en Canaán. Es el lugar extraordinario a donde Dios te quiere llevar. Pero para entrar ahí necesitamos que nuestra obediencia sea perfecta. Y yo vengo a anunciarte en el nombre de Jesús que si tú has estado dispuesto a obedecer, si has estado realizando acciones de obediencia, prepárate, porque pronto vas a cruzar ese Jordán y vas a levantar la cosecha de bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien lo cree?
¿Sabe usted que la obediencia es algo que se aprende? Levante su mano derecha y diga conmigo, la obediencia se aprende. Ahora levante su mano izquierda y diga, aprendemos a obedecer. Mire, así como aprendemos a justificarnos, o así como aprendemos a dejar las cosas a medias, porque es algo que se aprende. De alguna forma la aprendí en la vida y lo dejé a medias algunas cosas, también podemos aprender a obedecer. Se lo muestro bíblicamente. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9, dice, Cristo, ¿quién? Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Levante su mano y diga conmigo, Cristo, el Hijo de Dios, aprendió obediencia. Ahora dice que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Él tenía que ir a la cruz, pero al ir a la cruz él aprendió obediencia hasta las últimas consecuencias. Pero dice que por lo que padeció. ¿Sabe que para obedecer lo que nos impide es nuestra carnita? ¿Por qué lo voy a hacer? Que lo haga otro. ¿Por qué lo voy a hacer? Llego cansado del trabajo y me piden que vaya a servir al Señor, me piden que haga algo, llego cansado. Pero cuando padecemos, cuando a pesar de que estamos cansados, cuando a pesar de que es dificultoso, hacemos las cosas, entonces estamos aprendiendo que obedecer a Dios es lo máximo que podemos realizar, porque al obedecer a Dios en todo lo que nos pide, los cielos estarán abiertos sobre nuestra vida y la bendición extraordinaria será derramada sobre nosotros. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Es ahí donde entra un poquito el término del libre albedrío. ¿Sabe usted lo que es el libre albedrío? El libre albedrío es que Dios nos da la capacidad de decidir. Yo decido si lo hago o no lo hago. Ese es el libre albedrío. ¿Está aquí conmigo? El libre albedrío es que Dios te da la capacidad de elegir. Pero es ahí donde se demuestra quién es Dios para ti. Porque si Dios me da la opción de servir o no servir, ahí estoy revelando yo quién es Dios para mí. Yo como hijo de Dios debo entender que aunque Dios me permite tener libre albedrío, yo no voy a usar libre albedrío porque yo siempre tengo que decidir que debo obedecer al Señor.